Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra y Bizantina y hoy traigo presente el libro Materia de Historia de Nicéforo Brienio. A través de sus páginas nos trasladamos nuevamente al Oriente medieval cristiano y somos testigos de cuál es el periodo inmediatamente posterior a su máximo apogeo, hasta el reinado de Basilio II. Por sus páginas, Nicéforo Brienio narra las andanzas y desandanzas, las aventuras de un jovencísimo Alejo I el Grande, Alejo Comneno, el último de los grandes basileos de Constantinopla. Materia de historia abarca desde el año 1070, en el que aún gobierna el basileo romano IV Diógenes, hasta el periodo inmediatamente anterior a la subida al trono de Alejo I. Hay que recordar que Alejo el Grande llega a ser basileo bastante joven. Por sus páginas vemos cuál es la situación del imperio posterior a ese aciago 1025, en el que muere el más brillante de sus basileos dentro de la Edad Media, que es Basilio II. Después de la muerte de Basilio II, el imperio cae a plomo. Y esto se ve, por ejemplo, en el hecho de que todas sus fronteras se hunden, pues en Italia se pierden las últimas posesiones que aún le quedaba a Constantinopla a manos de los normandos. Los Balcanes son totalmente arrasados por los pechenegos, o en la mismísima Asia Menor, que siempre fue el núcleo duro del imperio, los bizantinos son expulsados al mar por el avance y misericordia de los turcos selyúcidas. Como ya he dicho anteriormente, en el reciente reinado de Basilio II, el Imperio Romano del Oriente alcanza su apogeo medieval, y es que vuelve a controlar territorios de los que hacía siglos, en algunos casos bastantes siglos, que no controlaba. Sin ir más lejos, las lejanas posesiones italianas se mantienen, aunque la conquista más grande por la que pasa la historia de Basilio II fue la conquista y anexión manu militari, además de forma bastante cruenta, del vecino y peligrosísimo reino de los búlgaros, con lo cual ya vemos como la frontera norte vuelve a estar en el Danubio, que hacía muchos siglos que no estaba en el Danubio. También en Anatolia llega a poner bajo su égida, llega a convertir en protectorado a los vecinos reinos de Georgia y de Armenia. Y sin ir más lejos, lo más curioso y lo más llamativo es que Basilio II vuelve a pisar Mesopotamia, una Mesopotamia de la que los romanos habían sido expulsados por los árabes en el siglo VII. A la muerte de Basilio II, el Imperio Romano del Oriente no había sido tan poderoso desde época de Heraclio, que recordemos reinó del 610 al 641. Esta es una de las características que más me llama la atención del Imperio Romano del Oriente, del más llamado Imperio Bizantino, que para nosotros los occidentales es imperio vicioso, decadente y corrupto, que apenas duró 1100 años. Y es que cuando todo hacía temer lo peor, todo hacía temer una práctica disolución, de repente aparecía un ser humano excepcional, se coronaba emperador y volvía a poner el imperio en la cresta de la ola. En el periodo histórico que narra Materia de Historia, vemos como nuevamente el Imperio Romano del Oriente vuelve a sumergirse en la guerra civil. En aquella época el poder se lo reparte en dos facciones claramente diferenciadas. Por un lado están los funcionarios civiles y por otro lado está la aristocracia militar. Ni que decir tiene que la aristocracia militar tiene cierta propensión a los levantamientos, a los pronunciamientos, a los golpes de estado, para colocar a miembros de su facción, a generales prestigiosos, en la púrpura. Los años que abarcan desde la muerte de Basilio II en 1025 hasta la llegada al trono de Alejo I el Grande, en 1081 se suceden un montón de emperadores, que generalmente suelen ser emperadores que reinan poco tiempo, puesto que son bastante débiles. Estos emperadores se dividen en dos clases. Unos son representantes de esa aristocracia civil, que lo único que pretenden es recortarle las alas al ejército para evitar nuevos pronunciamientos, y por otro lado son emperadores que pertenecen a la aristocracia militar, que pretenden reforzar el poder del ejército para hacer frente al caos reinante y al hundimiento de las fronteras en todos sus frentes. Esto tuvo como consecuencia, por un lado, el progresivo empobrecimiento del ejército, por otro lado que el ejército cayera más temprano que tarde en la anarquía, y por último tuvo una consecuencia bastante desastrosa que arrastrará a Bizancio en lo que le quede de existencia hasta 1453, y es que a partir de este momento el Imperio Romano del Oriente no puede contar con un ejército nacional propio, sino que tiene que echar mano de soldados mercenarios. Es justamente en este siglo XI en el que se siembran los futuros desastres que en los siglos venideros asolarán el imperio. El primero de todos ellos, curiosamente, es espiritual, y es que en 1054 se produce el definitivo cisma entre la Iglesia oriental de Constantinopla ortodoxa y la Iglesia occidental católica romana. A partir de entonces se va a establecer una competición entre católicos y ortodoxos por ver qué iglesia es la auténtica representante en la tierra de la autoridad de Cristo y su sucesora espiritual. Este hecho no es precisamente baladí, puesto que en los siglos venideros un totalmente debilitado, arrinconado y decadente Imperio Romano del Oriente va a tener que echar mano de ejércitos mercenarios cuya autoridad o cabeza espiritual es el Papa de Roma. Y hay que recordar que 1000 años después, o prácticamente 1000 años después, este cisma aún sigue vigente. El segundo de los futuros desastres que se siembran en esta época es esa fascinación que empiezan a tener los occidentales por el aún rico Oriente cristiano. Es curioso comprobar cómo en esta época, precisamente en el siglo X, las tornas empiezan a cambiar, y es que Occidente empieza a despertar de ese largo letargo
empieza a dejar atrás la miseria, las tinieblas de la Edad Media, justamente en el mismo momento en el que el Oriente cristiano empieza a incardinarse en ellas. Todo esto tendrá consecuencias pavorosas para el imperio, que desembocan en el 1204, en el aciago 1204, en el que en el seno de la Cuarta Cruzada las tropas cruzadas, con el concurso de la República de Venecia, toman al asalto la capital del imperio, Constantinopla, prácticamente la destruyen y se reparten sus provincias entre los príncipes latinos. El tercero de los futuros desastres que se plantean en esta época no es otro que el del fin del sistema temático. Este sistema está vigente desde Heraclio en el siglo VII hasta más o menos finales del siglo XI. Es un sistema que durante siglos le rinde óptimos resultados al Imperio Romano del Oriente y consiste básicamente en que los soldados son mitad soldados, mitad campesinos. Es decir, por un lado labran las tierras como recompensa de su labor militar, labran las tierras del Estado y por otro lado, pues, cuando se les requiere en el campo de batalla, allá que van. Claro, pero para que este sistema funcionara, el Estado tendría que tener el monopolio de la única riqueza que había en aquella época, que era lo que producía la tierra. Y vemos como en este periodo la aristocracia empieza a acaparar cada vez más y más tierras, con lo cual vacía, descapitaliza al Estado de su única fuente de riqueza. Entonces esto traerá como consecuencia lo que ya he dicho antes, y es que el imperio no podrá hacer frente al pago de sus soldados, con lo cual tendrá que depender cada vez más de ejércitos mercenarios, lo cual generalmente acabará en desastre, como se ve en el hecho de la célebre venganza catalana de los almogávares de la Corona de Aragón. La última semilla de futuro desastre que se siembra en esta época es la pérdida de la tradicional hegemonía económica y mercantil de la ciudad de Constantinopla en todo el Mediterráneo, puesto que Constantinopla fue el gran bazar a lo largo de toda la Alta Edad Media, en el que entraron en comunión las ricas mercaderías del Oriente con los ansiosos mercados occidentales. Son numerosos los basileos del periodo que arriendan la marina de guerra a la República Mercantil de Venecia. Esto trajo como consecuencia el lógico deterioro de las condiciones de los mercados, de las manufacturas que venían del Imperio Romano del Oriente, lo cual trajo como consecuencia que la hacienda real, la hacienda imperial, cada vez estuviera peor, y lo cual trajo como consecuencia un lógico debilitamiento en el poder militar, puesto que, como ya hemos visto con antelación, los basileos cada vez más tenían que echar mano de tropas mercenarias si querían hacer frente a los numerosos desastres que acaecían en sus fronteras, y cada vez más los basileos eran más y más pobres y no podían hacer frente al pago de estas tropas mercenarias. Y todo lo expuesto anteriormente desemboca en el auténtico Annus Horribilis de 1071, en el que acaecen dos pavorosos desastres, puesto que por un lado se pierde el último enclave italiano que le quedaba a Constantinopla. El hecho no es precisamente baladí, puesto que en los siglos que le restan de vida al Imperio Romano del Oriente, Constantinopla jamás volvería a poner un pie en la península italiana. Y por otro lado acaece el pavoroso desastre militar de la batalla de Manzikert. En esta batalla, que se da en Asia Menor, recordemos que un ejército romano muy superior en número al enemigo, acudillado por el propio Basileo en persona, Romano IV Diógenes, es totalmente defenestrado y prácticamente masacrado por un ejército selyúcida que está a cargo de su sultán Al-Asarlan, creo que lo he dicho correctamente. Y bueno, esta pavorosa derrota bizantina abre las puertas a las invasiones turcas de Asia Menor. Hay que recordar que Asia Menor era la provincia más rica, el auténtico núcleo duro del imperio. Fue la provincia que más riqueza le aportó a Constantinopla, más y mejores soldados también le aportó al imperio. Y es curioso como estos turcos selyúcidas, que eran un pueblo de origen asiático, que originariamente eran paganos, pero al entrar en contacto con monarquías musulmanas adoptan la fe en el Dios uno y suceden a los árabes como espada del Islam en su tradicional lucha contra los infieles. Y en muy poco tiempo estos turcos van a conseguir lo que no fueron capaces los árabes en tantos siglos, que fue expulsar a los romanos de su provincia más rica, el Asia Menor. Debemos entender que cuando Alejo Comneno consigue acceder a la púrpura, la situación era prácticamente in extremis, la disolución imperial era prácticamente inevitable. Alejo Comneno fue un representante de la aristocracia militar que, merced a sus duros esfuerzos, consigue darle un brusquísimo cambio en la gobernanza del timón del imperio, y para ello centra su acción en rodearse de familiares, reorganizar la administración del Estado, fortalecer la economía, rechazar todos los invasores y, lo que es más importante, convencer a los enemigos de que el Imperio Romano del Oriente aún no había muerto. Materia de Historia de Nicéforo Brienio está editado por el Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriota de Granada y pertenece a su colección Biblioteca de Textos Bizantinos. Nos encontramos ante una edición en tapa blanda con un papel de buena calidad y aceptable gramaje, cuenta con un total de 332 páginas y, al tratarse de una obra, una fuente histórica que cuenta más o menos con un milenio, pues esta edición está muy cuidada y cuenta con elementos tan interesantes como un prólogo con un completo estudio preliminar,
como comentario al texto, una completa biografía, cuadros genealógicos, índices de nombres y lugares e índices de materia. Esta edición tiene un fabuloso comportamiento en mano, pesa relativamente poco, pesa unos 463 gramos, puede ser encontrada en comercio a un precio de 26 euros y no quisiera acabar sin antes destacar lo que más me ha llamado la atención, y es que estamos ante una edición bilingüe. Esto es en las páginas pares. Está el original en griego, no sé si se verá bien, mientras que en las páginas en pares está su consecuente traducción al español. Nicéforo Brienio fue el vástago de una poderosa familia bizantina. Nació en Adrianópolis en 1080, fue el nieto de un usurpador, curiosamente vencido y apresado por Alejo Comneno antes de que éste llegara a la púrpura, fuera emperador. Este hombre siempre estuvo muy cerca de los resortes del poder, puesto que llegó a la alta dignidad de César y llegó a entroncar con la familia imperial, ya que se casa con la hija del emperador, Ana Comnena. Cuentan de él que fue tan elocuente y tan hábil, fue una persona tan capaz, que su propia suegra, Irene Duca, llega a conspirar en contra de su propio hijo, Juan Comneno, que era el heredero legítimamente designado, para postergar a este una vez que su esposo Alejo Comneno ha muerto y que Nicéforo Brienio le sucediera como emperador. Esta obra, materia de historia, la escribe Nicéforo Comneno a instancias de su suegra Irene Duca, ya que ésta quiere que alguien cercano al trono narre la fabulosa hazaña de su imperial esposo. Lamentablemente la muerte le sorprende a edad temprana y de forma repentina, y por eso esta obra, materia de historia, tan solo abarca la primera juventud de Alejo. Es curiosamente su propia mujer, Ana Comnena, la que va a seguir este trabajo literario y va a narrar las hazañas de su padre, abarcando todo lo que es su reinado, en su obra La Alexíada, que más adelante también la reseñaré en el canal. A modo de conclusión tengo que decir que me ha gustado mucho materia de historia de Nicéforo Brienio. Este libro representa una fuente histórica de primera magnitud para comprender un periodo sumamente fascinante, aquel en el que el occidente cristiano empieza a despertarse de ese largo sopor medieval, empieza a atisbar más allá de sus fronteras, y aquel en el que ese fabulosamente rico oriente cristiano medieval empieza a colapsar, empieza a iniciar una larga decadencia que le llevará hasta su definitiva muerte y derrota en ese aciago 1453. Y bueno, hasta aquí llegó la reseña de materia de historia de Nicéforo Brienio. Espero que te haya gustado. Dame un like para recompensar mi trabajo. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, déjamela abajo en comentarios. Suscríbete para estar atento a las novedades del canal y nos vemos en la próxima reseña. Vale.